Como pueden ver ustedes el título del mensaje, la magnitud de la Navidad. Y esta palabra magnitud nos habla de algo grande y sobre todo de consecuencias enormes cuando una persona, por ejemplo, hace algo malo o bueno. Siempre le decimos, ¿te das cuenta de la magnitud de tus acciones? O por ejemplo, una persona que comete adulterio, decimos, ¿te das cuenta de la magnitud de lo que hiciste? El cómo va a afectar tu matrimonio, cómo va a afectar a tus hijos, cómo va a afectar a tu familia. O sea, cómo va aquella ola pasando de un grupo a otro grupo, cómo va a afectar a tu iglesia, cómo va a afectar a tus conocidos, tus amistades, tus familiares. Y vemos, ¿verdad?, la magnitud de nuestras acciones malas, como las cosas buenas que hacemos, tienen repercusiones. Bueno, así es como quiero que veamos en esta mañana la magnitud de la Navidad, para que no permitamos que la Navidad se nos pase nada más. Para algunas personas dicen, ay, ya lo que quiero es que pase Navidad como una carga. Lo ven como una carga porque, pues, extra de trabajo, y luego esto, y luego el programa aquí, con el programa de las escuelas, y luego las compras, y que ahora a quién le vamos a regalar, y escoger, y la cena, y bueno, lo ven como una carga, y muchos piensan así, ya que pase Navidad. Y nosotros debemos de tener cuidado de no permitir que algo tan trascendental, tan hermoso como lo es el verdadero significado de la Navidad, nosotros los creyentes permitamos que nos afecte más la forma de celebrar lo secular del mundo, que nosotros los cristianos poder darle un tono bíblico, un tono espiritual a esta gran celebración, ¿verdad? Que es de gran magnitud, los efectos que tiene, ¿verdad? Como un oleaje que va teniendo consecuencias tremendas cuando nosotros verdaderamente lo presentamos de esa manera. Y no me refiero a que no debe uno de comprar regalos, no debe uno de hacer cena, no, todo eso, pero que no sea el corazón de esta celebración, que no sea el centro, que no sea lo único, que sea periférico nada más, que sea periférico y que el corazón sea el corazón, ¿okay? El verdadero mensaje de la Biblia. Y que no tengamos temor de que ahí cuando nos reunamos, si es que tenemos amistades, familiares, amigos ahí, que no tengamos el temor de hacer central el mensaje de la Navidad. Porque muchas veces las personas tienen temor y dicen, no, ¿para qué sacar el tema de la Biblia? Ahorita puede ser contraproducente, puede traer controversias, ahorita que están aquí fulano, mangano, mejor lo dejamos así secular. No tenga ningún temor de decir el verdadero significado. ¿Verdad que no tiene ningún temor, supongamos, de poder decir, en este día celebramos la independencia de los Estados Unidos? ¿Verdad que no tiene ningún temor para decir que en ese día festivo, si tiene usted una carne asada y dice, pues tenemos el día libre y todo porque recordamos y celebramos la independencia de aquí de nuestra nación, de los Estados Unidos? No tiene ningún temor. Pero ya cuando se trata de Cristo, de la salvación, entra la guerra espiritual y ahí es donde podemos tener temor, tocar esos temas, cuando no debemos de tener ese temor. ¿Por qué? Porque perdemos la batalla espiritual, es cuando debemos nosotros permitir que la palabra de Dios sea compartida, sea escuchada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros celebramos en la Navidad, mucha gente ni lo sabe. No lo sabe, puede ser que sepa lo básico, sí, ¿verdad? De que María tuvo un niño. Y ni siquiera creen que fue un nacimiento virginal, muchos ni siquiera creen esa parte del milagro, mucho menos creer ese bebé, ¿quién era? ¿Quién era ese bebé? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Juan está con tanto entusiasmo queriendo que entendamos ¿quién era este bebé? ¿Quién era este Jesús de Nazaret?
Por eso este mismo Juan en su evangelio nos dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. ¿Ok? Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí como... Dice, y entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Saben qué? Al que existe desde el principio. Aquí hay, sí. Sí. Bueno, este es el Evangelio. Algo que la mayoría de la gente no sabe y si uno les dice muchas veces batallan para creer. Por eso es que es importante que nosotros repitamos el Evangelio porque nos pasa a nosotros mismos, a mí me pasó, ¿verdad? De que muchas veces necesitamos escuchar algo varias veces y pelearlo ahí en nuestra mente, en nuestra conciencia, lo tenemos que pelear hasta que aquello el Espíritu Santo nos agarre, nos tome y lo podamos creer, ¿verdad? Que Jesucristo, ese bebé que nació en esa, lo que llamamos nosotros la primera Navidad, en realidad era Dios mismo y se le conocía como la palabra de vida y que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y es lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Que lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, lo experimentamos y era real. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un grupo que negaba, o sea, decía, ok, si Jesús era Dios, entonces no podía ser hombre. Entonces tenía que haber sido como una aparición, como un fantasma nada más. ¿Okay? Ya que lo vieron, pero en realidad no era de carne y de sangre. Era nada más así como una aparición. Y entonces por eso Juan tiene que decir, no, sí lo vimos, lo escuchamos y lo tocamos. Tocamos al verbo de vida, lo tocamos, era real, era humano. No era nada más una aparición como ustedes creen que era. Entonces, Juan nos dice que esta vida, que era el verbo de vida, se revela, se da a conocer, que así como se dio a conocer en aquel entonces, Él ha continuado a darse a conocer a través de la historia. Y es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. La revelación de Dios en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, al punto, ¿verdad?, que Él nos llevó a la fe salvadora. Entonces, vemos, ¿verdad?, como dice ahí en los primeros versículos, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. ¿Okay? Nos fue revelado. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos nosotros que entender. Si Dios no se nos revela, nosotros nunca hubiéramos sabido de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. El hombre está perdido, está ciego espiritualmente y Dios es el que tiene que revelarse, Dios es el que tiene que venir, Dios es el que tiene que buscar al perdido, Dios es el que tiene que producir la fe salvadora en uno. Y es por eso que decimos que la fe es por gracia, no por obras nuestras, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo y todo es de pura gracia, de pura gracia. Y entonces Él se revela, Él se da a conocer, Él se da a conocer. Y se le presenta, ¿verdad?, como que Él es la palabra de vida, que es lo que Juan en su evangelio, ¿verdad?, luego en el
comenzando en el capítulo 1, versículo 1, dice que Él era la palabra, y la palabra ya existía desde antes. O sea que siempre que te presenta a la palabra, dice que era eterno y que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios. La palabra era Dios. Y aquí Juan en su primera carta dice, y la palabra es palabra de vida. Y se le presenta de esa manera porque verdaderamente Él lo que Él es la fuente única y final de vida. Todo lo que existe, todo lo que tenga vida, que ha existido, que fue creado por Él. Por eso decimos que Cristo es para nosotros lo que nuestras palabras son para los demás. Nuestras palabras reflejan nuestro corazón, nuestras palabras reflejan nuestra mente. Y Cristo como palabra de Dios, entonces Él refleja la mente de Dios, el corazón de Dios. Eso es lo que Él refleja, por eso Él es la palabra de vida, la palabra de vida. Ahora, una de las cosas que para muchas personas se les hace imposible creer es que Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo creó todo lo visible y lo invisible y lo creó únicamente con el poder de su palabra. Por eso es que es la palabra de vida. Únicamente por el poder de la palabra. Por eso el salmista dice, tan pronto como el Señor habló, el mundo fue creado. A su mandato, la tierra fue formada. Y hay muchas personas y detractores del cristianismo que se les hace que eso es una tontería, principalmente los que creen en la evolución, ¿verdad? Y que explican el proceso evolutivo, ¿verdad?, de una manera completamente diferente a lo que enseña la Biblia. En la Biblia tenemos una doctrina, ¿verdad?, que es controversial, pero que es bíblica, la doctrina de la creación ex nihilo, ¿verdad?, que afirma que el universo no fue creado a partir de ningún tipo de material preexistente, porque nada existía antes de la creación. O sea, la palabra ex nihilo es una palabra latina que quiere decir de la nada. O sea que Dios creó todo lo que hay visible e invisible de la nada, porque todo ese material que vemos hoy día no existía. Existía en la mente de Dios y nomás con su palabra, y aquello era creado, era hecho. Era hecho. Por eso si vemos todo el primer capítulo de Génesis, está constante, y Dios dijo, y se creó esto, y Dios dijo, y pum, apareció, y Dios dijo, y apareció aquello, y Dios dijo, y apareció lo otro, y toda su creación fue con el puro poder de su palabra, puro poder de su palabra, puro poder de su palabra, y por eso a Jesucristo así le conoce, que Él es la palabra de vida. Él es el que creó todo lo visible y lo invisible. ¿Cuántas personas verdaderamente creen eso que dicen que celebran la Navidad, pero que verdaderamente crean eso? ¿Cuántas verdaderamente? Estaba viendo yo un estudio que sí se me hizo realista en cuanto al porcentaje de verdaderos creyentes en los Estados Unidos. ¿Saben qué porcentaje sacaron? Que consideran que ese porcentaje, es un estudio en el que dicen la necesidad de evangelizar a los Estados Unidos. El 8% de la población de Estados Unidos se considera que son genuinos, verdaderos creyentes. 8%. Ya estamos peor que en China, que en Rusia y que otros países que han recibido más el evangelio con fe. A ellos allá lo recibieron con fe, estaban cerrados, se abrieron, lo han recibido con fe. Nosotros estábamos abiertos y nos cerramos al evangelio. Hoy en día, mucha gente no quiere creer. Y muchas veces los que decimos que creemos, no creemos. ¿Okay? Entonces, cuando vemos este tipo de enseñanzas, pues a mucha gente se les hace, no. Así déjame, yo creo en la Navidad, es algo bonito, ¿verdad? El poner nuestro arbolito, juntarnos, tener vacaciones, tener tiempo familiar, y ya, para mí esa es la Navidad. No me quieras confundir ni meterme todos esos
pleitos religiosos que ustedes tienen a través de los años, de los siglos. No, es simplemente la revelación de Dios, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Entonces, no tan solo el apóstol Juan nos dice que esta palabra de vida, Jesucristo en su encarnación vino para darse a conocer, sino para que nosotros pudiéramos experimentar esa vida, ¿no? Que pudiéramos nosotros experimentar esa vida que Él es y esa vida que Él ofrece, que Él quiere compartir con nosotros. Y es lo que Juan, bien entusiasmado, dice, nosotros la experimentamos. Lo que les estamos diciendo no es una filosofía, no es una religión, es una realidad de que ustedes pueden tener una relación personal con Él. Olvídense de la religión, y ellos ya estaban cansados de la religiosidad con los fariseos, escribas, saduceos y todos los demás falsos líderes espirituales que tenían, y que en Jesucristo encontraron la verdad, la vida. Y entonces esta vida se puede experimentar, por eso dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Nos fue revelado. Todo el tenor de ese pasaje, vemos, ¿verdad?, el entusiasmo de Juan, porque nosotros también podamos experimentar, tener la misma experiencia que ellos tuvieron con Jesucristo. Y es que pudieron entender que Él era el prometido, que Él era el cumplimiento de todo lo que ellos habían experimentado, aprendido, estudiado de la historia de Israel desde el Antiguo Testamento, que Él era la culminación, que Él era el cumplimiento de todo aquello. Y por eso Él quería que nosotros también pudiéramos tener la misma comunión que ellos tenían ya con el Señor. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está diciendo, y así puedan ser ustedes también nuestros hermanos. Porque así nosotros ya tenemos comunión con Él. Tenemos una relación personal con Él y queremos que ustedes también. Entonces, así también nosotros debemos de desear que las personas que nosotros conocemos, también, si usted dice, yo ya tengo comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo y con el Padre, yo ya soy salvo, entonces que tengamos ese mismo interés, ese mismo entusiasmo que tiene Juan, de querer decir, y ahora queremos que ustedes también lo tengan. Pero hoy en día, ¿verdad?, tenemos tanto temor a no ser políticamente correctos y decir, no, eso es ofensivo, yo no puedo decirlo aquí delante de la familia o con los amigos. Ya, Dios hará la obra. Y muchas veces nos excusamos en la doctrina de que Dios hará la obra, en la soberanía de Dios, para no hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Sí, Dios es soberano y Él va a hacer su obra, pero Él quiere que nosotros hagamos nuestra obra también. Él quiere que hagamos nuestra obra. Y es lo que Juan estaba haciendo ahí. Él estaba haciendo la parte de su responsabilidad, de su obra, de compartir lo que ellos habían experimentado. Y está diciendo, y queremos que ustedes también. Por eso es que Él escribió. Él lo escribió y mandó la carta a todas las iglesias y a todos los está animando a que ellos animen a otros a que también puedan tener esa comunión con la revelación del Dios de Israel, el prometido de todo el Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo lo que es el mensaje de la Navidad, es que nosotros podemos tener comunión con el único Dios verdadero que creó todo de la nada a través de su revelación final y más completa, su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de la Navidad. Y pues verdaderamente, ¿cuántos verdaderamente creen esto? Si usted se lo dice, se lo lee a alguien,
Ah, sí, bueno, qué bueno que tú crees así, ¿verdad? Sí, sí, como diciendo, usted está tontito, si usted quiere creer eso, pues créalo. Pero yo no. Pero nosotros, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, y más los que venimos a la iglesia, ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en un error, el que solamente estamos conociendo acerca de Él. O sea que estamos recibiendo información bíblica, estamos recibiéndola, estoy aprendiendo, pero nos falta el conocerlo íntimamente y personalmente, invitarlo verdaderamente, haberlo invitado a nuestra vida, para que verdaderamente, así como Juan da testimonio de que ahora él tiene comunión con Él y con el Padre, y que eso es algo hermoso y que Él quiere que todas las demás personas tengan esa misma experiencia de no tan solo conocer acerca de Él, no tan solo tener la doctrina correcta, la teología correcta, pero la experiencia verdadera de conocerlo, porque para eso Él vino, para eso Él se manifestó, para eso Él se reveló, para que pudiéramos nosotros tener comunión íntima con Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hay que conocerlo íntimamente, invitarlo a nuestra vida y luego continuar cultivando la relación, ¿verdad? A través de su palabra, porque a través de su palabra Él se va a continuar revelando, manifestando a nuestras vidas y continuar y continuar. Y la manera en la que la diferencia la hace entre estar nada más conociendo acerca de Él, y de verdaderamente estar creciendo en Él, es nuestra obediencia. Si yo me enfoco nada más en aprender acerca de Él, pero no obedezco, no lo vivo, entonces eso no va a ser una realidad, el que yo verdaderamente esté creciendo. Estoy aumentando en conocimiento y a veces, ¿verdad? Cuando nada más aumentamos en conocimiento, pero no en espiritualidad, es cuando se hace peligroso ese conocimiento. Es como los fariseos, saduceos, que tenían conocimiento de las Escrituras mejor que nadie, pero eran peligrosos. Por sus actitudes de juicio, de juzgar, y no porque verdaderamente tuvieran una comunión con el Señor. Entonces, es algo que nosotros debemos de cuidar. Entonces, Juan nos está diciendo, no se pierdan de esa gran bendición. Hace tanto tiempo que hemos estado esperando que venga el Mesías, se nos revele, venga, y ahora que vino se la van a perder. Ahora se imaginan él diciendo eso hace 2000 años atrás, ahora cuántos años han pasado y a poco nosotros no lo vamos a perder. Porque fíjense, en todo el Antiguo Testamento no tenían lo que nosotros tenemos ahora, el Nuevo Testamento, y la revelación de Dios en forma humana. Porque siempre, ¿verdad? Muchas personas decían, yo no voy a creer en Dios hasta que yo lo vea. Entonces, Dios se hizo visible. Dice, y habitó entre nosotros. Lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, dice Juan. Y vimos su gloria como la segunda persona de la Trinidad. Vimos a la manifestación de Dios en toda su gloria. Entonces, a ese Dios invisible, creador de todo lo visible y lo invisible, sí fue visto. Y hay cientos de testigos de haberlo visto, tanto en vida como en resurrección. Entonces, ese Dios en el Antiguo Testamento lo experimentaban por las manifestaciones. Dios se les manifestaba de diferentes maneras, de tal manera que de acuerdo a sus manifestaciones de Dios, le ponían un nombre. Le ponían un nombre a Dios. Y entonces es por eso que vemos que hay muchos nombres. ¿Por qué? Porque cada nombre reflejaba parte del carácter de Dios y las acciones de Dios para con su pueblo.
Y entonces le ponían nombre, como por ejemplo, cuando vemos, ¿verdad?, el nombre de Yahvé, ¿okay?, que quiere decir el que existe por sí mismo, el que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, para el pueblo hebreo eso significaba que ellos siempre iban a poder confiar en Él, porque Él es eterno y Él es confiable, porque siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, Juan es lo que está diciendo: ahora nosotros queremos que ustedes puedan tener comunión con esta clase de Dios, con Yahvé, ¿okay?, con Adonai, era otro nombre que se le daba, que es el Señor sobre todo, el Dios soberano, que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ¿verdad?, este nombre al pueblo de Dios les daba la seguridad de que Él está en control de todo, Él está sobre todo. Por lo tanto, podían ellos confiar en Él. Y lo mismo, Juan es lo que quiere, que nosotros podamos tener comunión con este Dios, que aunque se nos haga imposible, que se manifestó en un bebé, pero era Yahvé, era Adonai, era todos los nombres que se encuentran en el Antiguo Testamento. Era Yahvé Makadishim, que quiere decir el Dios santificador, el Señor santificador, el único que puede cambiar tu vida y hacerla santa. El único que tiene el poder para apartarte del pecado para los usos de Dios. Entonces, ese era la gran meta, el gran propósito de Juan, que nosotros pudiéramos tener comunión con este Dios que ya se había manifestado de diferentes maneras, pero ahora se había manifestado en su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Yahvé Roy significa que Dios es pastor. El Señor es mi pastor. Quiere decir que Él me protege, Él me cuida y Él me guía. Eso es. Entonces, pues, para el pueblo de Dios, el conocer, ¿verdad?, a Dios en todas sus manifestaciones, pues era una gran bendición, y también nosotros podemos experimentar a Yahvé Shammah, el Señor que está presente. Con esto, ¿verdad?, es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, de que lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, que Él nunca te dejará, menos te desamparará, es lo que significa Yahvé Shammah. ¿Okay? Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Así tú sientas en la peor de las pruebas y tribulaciones que todos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Me abandonó? No, dice, no te abandonó. Él es Yahvé Shammah. Él es fiel, Él no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a abandonar. ¿Okay? Y luego sigue con Yahvé Rafa. El Señor es nuestro sanador, es nuestro sanador. Y sí, ¿verdad? Sanador espiritualmente, porque estamos bien enfermos, hasta muertos espiritualmente, y físicamente, ¿verdad? El Señor puede sanarnos, Él tiene todo el poder, la autoridad para podernos sanar aquí en esta vida, pero si no es aquí, nos va a sanar en la próxima vida, porque allá ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber nada de lo que nos aflige aquí. Entonces, Él es nuestro Yahvé Rafa. ¿Okay? Y entonces vemos, ¿verdad?, que todo lo que envuelve ese bebé que nació ahí en Belén era todo esto y más, y más. ¿Y quién lo puede creer? Pues únicamente aquellos que el Señor les ha dado fe para creer, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, ahí también Yahvé Sikkuné. El Señor es nuestra justicia, significa. El Señor es nuestra justicia. Quiere decir que no hay nadie ni nada que pueda ponernos en correcta relación con Dios más que Él. Nosotros, por nosotros mismos, por nuestras propias buenas obras, por nuestra religiosidad, no podemos poner en correcta relación con Dios. Solamente
en relación con Él. Solamente nuestra relación con Él y Él es lo que es, ¿verdad? Entonces, Él es Yahvé Jireh, el Señor proveerá, el Señor proveerá. ¿Y cuántas veces, no? El pueblo del Señor estuvo en necesidades por sequías, por castigos, juicios de parte de Dios, pero el Señor siempre proveyó, siempre proveyó. ¿Y quién de nosotros puede decir que no le ha provisto el Señor? Ha provisto para todas las necesidades. Entonces, eso es lo que una vez más les repito, que Juan, eso es lo que él quiere, que nosotros podamos tener comunión con este Dios, Yahvé Nisi. El Señor es nuestro estandarte, quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquellos tiempos cuando se iba a la guerra, el primero que iba enfrente en la marcha era el que llevaba la bandera de la nación. Entonces quiere decir que en la batalla espiritual podemos estar seguros que el Señor va a ir enfrente de nosotros. Y si va Él enfrente, ¿quién podrá contra nosotros? Dice que nadie. Nadie va a poder contra nosotros. Entonces lo experimentamos así, ¿verdad? Lo experimentamos como Yahvé Shalom, el Señor es paz. Que quiere decir que en medio de las tormentas que nosotros experimentemos en esta vida, podemos tener la paz de Dios. En medio de las tormentas, sean cuales sean, podemos tener la paz de Dios. Todo esto ellos lo fueron descubriendo conforme el Señor se les fue revelando a través de los cientos y los miles de años que tenemos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos pudieron estar viendo y testificando de las manifestaciones de Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo y se manifiesta, Él se manifiesta todo el paquete completo de todo lo que ellos habían aprendido, de quién era Dios, cómo obraba Dios, cuál era el carácter de Dios. Todo eso estaba empaquetado en el bebé de Belén. Increíble, ¿verdad? De creer. Cualquiera puede decir, ay, pero cuánto riesgo. Un bebé, que si lo hubieran matado. Acuérdense que sí trataron de matarlo. ¿Pudieron matarlo? Mataron, no sé si miles o cientos de bebés, ¿verdad? Pero a él no. ¿Por qué? Porque el Señor tenía sus propósitos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que confiar en Él. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el capitán de los ejércitos, lo mismo, ¿verdad? Que Él es el que comanda a las huestes celestiales a nuestro favor, ¿verdad? Y luego es el Yahvé Mola, el Dios de la recompensa, ¿verdad? O sea que dice ahí que nosotros no debemos de vengarnos, que dejemos la justicia a Dios. Déjala, Dios va a hacer una justicia justa, va a ser una venganza justa. Tú nomás confía en Él, porque Él es Elohim. Elohim quiere decir, Él es el Creador, el Todopoderoso, el Señor de señores. Tú confía en Él, porque Él es el único que puede hacerlo todo, que para Él no hay nada imposible. Él es el león, el Dios altísimo. ¿Okay? No le temas a tus enemigos, porque el león quiere decir que Él es superior y está por encima de todo y de todos. Así tu enemigo lo veas muy poderoso, no es más poderoso que tu Dios. Así las circunstancias que tú tengas en tu vida se ven destructivas, no son superiores a tu Dios, porque Él es el león. Entonces, así era como lo fueron descubriendo poco a poco a través de los cientos, de los miles de años, que Él era el Gibor, el Dios todopoderoso que salva. Eso es lo que significa por el Gibor. Él salva, Él es el único que puede salvar tu vida espiritualmente y físicamente. Él es el Olam, el Dios eterno. Y la idea, ¿verdad? Cuando se presentaba a Dios como el Olam, quiere decir, mira, los problemas que tú tienes en esta vida son pasajeros, son transitorios. Compáralos con la eternidad de Dios. Compáralos y dime qué tan grande puede ser ese problema que tú tengas. Comparado con la eternidad, ese problema se hace minúsculo.
completamente minúsculo. Entonces Dios ya se estaba revelando para que los creyentes pudieran tener una perspectiva de la vida eterna, una perspectiva bíblica de quién era Él, ¿verdad? Y cómo deberían ellos de ver la vida y operar. El Roy quiere decir el poderoso que ve. Que con esto, ¿verdad? Ellos sabían que Dios estaba al tanto y atento a todo lo que está pasando en la vida de sus hijos. Y no tan solo en la vida de sus hijos. Porque fíjense, nomás pónganse a pensar. Él es el creador de todo lo que nosotros vemos y no vemos. ¿Cuántos planetas y galaxias hay allá arriba? En realidad ni se pueden contar. No se puede ni contar de cuántos planetas, soles, lunas, todo cuánto hay. Y Dios está al tanto y ve todo lo que está pasando en cada uno de ellos, en cada rincón de ellos. Aquí también, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan qué clase de Dios es? Para que tenga ese poder, que era lo que significaba el Roy, que Él puede ver todo su creación. Todo lo que Él ha creado, Él está al tanto y sabe exactamente qué es. Por eso dice, Él es el Shaddai Roy. Él es el Todopoderoso, que no, por el Shaddai Roy quiere decir, Él es el único y verdadero Dios, que todos los demás son falsos. Todos los demás son falsos. Todos los demás verdaderamente no están en todos lados, no pueden ver todo, son falsos. Y luego el Shul, ¿okay? ¿Qué quería decir eso? El Dios que da luz, ¿okay? El Dios que da luz. Con esto, ¿verdad? Quería decir que cuando tú no supieras qué camino tomar, qué decisión tomar, que ahí estaba el Dios que da luz, el Dios que te va a guiar, que te va a alumbrar el camino. ¿Se fijan? Y luego, el último, porque hay más nombres, pero nomás escogí estos 20. El Dea, el Dios de la sabiduría. El Dios de la sabiduría. Que no, si usted quiere sabiduría, Él es el único que la tiene. Él es el único que la tiene. No hay nada ni nadie de donde usted pueda sacar sabiduría más que de parte de Dios. Entonces, ¿se fijan? Esto es lo que en la mente de este judío hebreo que es Juan, el apóstol Juan, está cuando está él bien entusiasmado de que nosotros podamos conocer y podamos tener comunión con la máxima revelación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice, y así como nosotros ya lo hemos experimentado, queremos que ustedes también lo experimenten, que no se conformen con tener religión. La religión no les puede dar todo esto. La religión no se va a manifestar en su vida de esta manera, pero el Dios verdadero sí se va a manifestar en su vida de todas estas maneras y aún más. Aún más. Por eso es que Él quería que verdaderamente, y es a lo que le llamamos nosotros ya en el Nuevo Testamento, que las personas nacieran de nuevo, que verdaderamente tengan la experiencia de conocer personalmente a este Dios y le puedan entregar sus vidas y puedan recibir la vida, porque Él es la vida, puedan recibir la vida verdadera, la vida que Él ofrece, la vida que Él da, el perdón, la salvación eterna, la vida eterna, que lo puedan uno recibir. Porque fíjense, todo esto, nada más a causa de la Navidad, por eso lo titulé La magnitud de la Navidad. Nada más fíjense ustedes hasta dónde llega la magnitud, los efectos de verdaderamente experimentar una verdadera Navidad en nuestra vida. El poder creer que ese bebé que está ahí era todas esas 20 y más cosas características de una persona. Eso era Él. Y por último, en tercer lugar, el apóstol Juan
está tan entusiasmado con esa verdad que es real y que él la ha experimentado y que quiere que todos la experimenten. Y dice, y una vez que la experimentes, esta vida se debe de compartir. Esta vida se debe de compartir. No es algo para que sea un secreto. Es algo que se debe de proclamar. Por eso dice ahí, te contamos lo que hemos visto y oído para que puedas compartir esta vida con nosotros y la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente en nuestra alegría. Entonces, él tenía el propósito de que nosotros experimentáramos y por eso lo comparte. Y lo comparte y lo puso por escrito y quería que a todos los que se las mandaba a las diferentes iglesias que lo compartieran esto. Entonces nosotros, ya que hemos recibido la carta también, una carta de parte de Dios con estas enseñanzas, con estas instrucciones, entonces es para nosotros el que nosotros también compartamos esta poderosa, hermosa verdad sobre la gran magnitud que tiene el evento más trascendental en la historia de la humanidad, la encarnación de Dios mismo, el que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el único en su género, el unigénito, único en su género, 100% Dios, 100% humano. Ese bebé, ¿verdad?, que vemos ahí, era 100% Dios, 100% humano. Y que lo podamos nosotros compartir. Únicamente las cosas que nos causan mucha ánimo, excitación, la compartimos. Es como, por ejemplo, si usted va a una tienda, ¿verdad? Las mujeres con los artículos que a ellas les gustan, los hombres con los artículos que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Y ve ahí, ¿verdad?, una gran especial, algo increíble que dice usted, ¿cómo? Esto siempre lo he querido, pero nunca lo he podido comprar por lo caro que es, y lo tienen a $1. No, ahorita le llamo a mi familia, a mi familia, yo les llamo rápido, hey, vénganse, está bien barato, yo ahorita los puedo agarrar, ¿cuántos quieres? Y bien entusiasmado, queremos que todos sepan esa gran oportunidad, ¿verdad? Bueno, así está Juan, de entusiasmado, que quiere que todos sepamos acerca de quién es Jesucristo y lo que Él ofrece. Y dice, y una vez que lo experimentes, que tú también, entusiasmadamente, lo compartas con otros, que no te quedes callado. No te quedes callado. ¿Por qué quedarnos callados? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué? ¿Nos van a mandar al circo romano? Si compartimos con la gente acerca del verdadero significado de la Navidad, nada. Lo único que podemos esperar es que la gente haga ojitos, haga visajes, nos bostece o lo que sea, ¿verdad? Es todo, qué gran castigo. Entonces tenemos nosotros que compartir lo que es el verdadero significado de la Navidad. Porque si nosotros callamos, ¿quién dice el Señor que va a hablar? ¿No le daría pena a usted que una piedra diera testimonio ahí a un lado suyo? Que porque usted cayó una piedra empezara a dar testimonio. O un burro, porque también eso pasó en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos un gran privilegio, un gran privilegio. Ahora, si usted verdaderamente no ha nacido de nuevo, ¿por qué? Porque, como les dije, de acuerdo a las estadísticas en este último estudio que se ha hecho en cuanto a... ¿Sí se los compartí a ustedes o fue a los de inglés? Sí, se los compartí, ¿verdad? ¿Qué porcentaje que consideran de cristianos genuinos, auténticos hay en Estados Unidos? Ok, entonces se los compartí a usted, ¿verdad? El 8%, ¿verdad? Y para ser más exacto era 8 casi 9 porcentaje. Entonces, yo no sé quién es un verdadero creyente, un genuino creyente. Yo no lo sé, yo no soy Dios. ¿Verdad que ustedes no saben si yo lo soy? Tampoco lo pueden saber.
Ustedes me pueden ver aquí predicándoles esto y todo, y puede ser que en realidad sea nomás religioso y verdaderamente no tenga una relación personal con Cristo. Y que si llega ahorita el rapto, yo soy el único que me quedo aquí a seguir predicando. Puede ser, ¿verdad? Yo no, pero yo sé acerca de mí y usted debe de saber acerca de usted. Y no es bueno que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo en el libro de Oikos, que sí tenemos esa capacidad de engañarnos a nosotros mismos y por orgullo no querer reconocer que me he engañado a mí mismo cuando en realidad no tengo una relación personal con el Cristo vivo, que lo único que he tenido es religión, religiosidad, pero una relación personal con Él no. Y el orgullo me impide, porque eso es lo que dice la Biblia, el orgullo forma una barrera para no tener comunión con Dios. El orgullo le dice a uno, no, ya son muchos años que tú has presentado como un verdadero creyente y ahora no puedes hacerlo. Uno de los testimonios que me impactaron a mí, ¿verdad? De un maestro en el Seminario Bautista del Sur en Nueva Orleans. Él reconoció y confesó que en realidad él no había nacido de nuevo, siendo maestro en teología. Pero estaba dando testimonio que había ya nacido de nuevo. Habiendo ya sido 17 años maestro en teología sistemática. Pero reconoció que todo lo que él tenía era religiosidad, no una relación personal con Cristo. Y sabía de Cristo 10 veces más que todos nosotros juntos. ¿Se fijan cómo puede ser engañoso el conocimiento, conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocer de Él, pero no conocerlo a Él? No conocerlo a Él. Y ahí es donde debemos de ser bien sinceros cada uno de nosotros. Porque al final a Dios no lo vamos a engañar. Nos podremos engañar a nosotros mismos y podremos engañar a la gente a nuestro alrededor, pero al Señor no. Y Él es el que va a decir, no te conozco, apartados de mí. Pero ¿cómo si yo era predicador, yo era músico, yo era maestro, yo era esto, yo era lo otro? Y sí, pero no te conozco. Pero no te conozco, nunca tuvimos comunión, nunca tuvimos una relación personal. Sí, yo sé que fuiste un religioso de gran calidad, pero no tuviste comunión conmigo. Y es algo que debemos nosotros ser bien sinceros, porque si usted verdaderamente necesita entregarle su vida a Cristo y nacer de nuevo, no es casualidad que usted escuche este mensaje, que esté aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener la oportunidad de hacer lo que el Señor esté guiándonos, poniéndonos en nuestro corazón y ser bien sinceros con nosotros mismos y sinceros con Dios. Y ahí en oración, si esta oración refleja su condición, pues órele y dígale, Dios, reconozco que necesito verdaderamente nacer de nuevo, tener una relación personal contigo. No quiero continuar engañándome nomás con sentirme seguro por venir a la iglesia, por tener religión, por haber seguido la fe de mis padres. Verdaderamente quiero tener una fe viva. Yo sé que tú eres la palabra de vida y ahora que he escuchado tu palabra, tú me estás ofreciendo tu vida y por fe yo abro mi vida, mi corazón para recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como Señor de mi vida, que tú de hoy en adelante seas quien gobierne mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu para tener tu poder, para poder vivir tu voluntad en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa, ya que me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi falsedad. Y gracias te doy por tu gracia, tu misericordia, que tú has sido bien bueno conmigo, te has manifestado tantas veces a mi vida, pero gracias porque ahora
haces la vida, haces la obra completa de salvación en mí. Mientras siguen orando, si usted acaba de hacer esta oración o una oración similar en la que usted verdaderamente se entregó a Jesucristo para que de aquí en adelante Él sea Señor y Salvador de su vida y tenga usted una verdadera relación con Él, levante su mano ahí donde está. Levantando su mano es que usted verdaderamente ha hecho ese compromiso de verdaderamente seguir a Cristo como su Salvador y su Señor, que verdaderamente lo acaba de perdonar. ¿Habrá alguien aquí? Levantando su mano. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Puede bajar su mano? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más antes de despedirnos? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Si usted siente ahí, tiene un conflicto interno, es que Dios le ha estado llamando y usted ha estado resistiéndose. Deje de resistirse, ese es su orgullo, y deje que el Señor triunfe en su vida. Eso es humildad, dejarlo que Él triunfe, que Él se imponga en su voluntad. ¿Habrá alguien más antes de despedirnos? Gracias te damos, Señor, porque en esta hora, Señor, tú has tocado estos dos corazones, estas dos vidas que al levantar su mano, Señor, es que primeramente levantaron su corazón ante ti, ya que tú lo conocías exactamente. Y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, que si ha habido en ellos un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento, que tú, Señor, eres fiel y justo para perdonar y limpiar de todo pecado, de toda maldad. Y te pido, Señor, por ellas, para que ellas puedan continuar con lo que tú les has mostrado, que le puedan dar continuación, para que sus vidas puedan reflejar tu vida en ellas, que puedan ellas reflejar que verdaderamente Cristo ha hecho la diferencia en sus vidas. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.